Bueno, entonces, como les estaba diciendo, vamos a comenzar con una explicación acerca de la transformada de Laplace y la historia, sabiendo nosotros que la transformada de Laplace recibe su nombre en honor al matemático francés Pierre-Simon Laplace, y que pues la presentó dentro de su teoría de la probabilidad. La definición es una definición matemática. La transformada de Laplace no es más que la integral de 0 a infinito de la función f de t por el Euler a la menos st por el diferencial tiempo. También es importante nosotros saber aquí que lo que se hace con la transformada de Laplace es básicamente cambiar una variable, una ecuación de la variable en función del tiempo, llevarla a una variable en función de la variable s de t. La aplicación es básicamente en el diseño de sistemas de control. Aquí hay que tener en cuenta que las funciones del tiempo son, en primer lugar, variables del sistema. Que esas variables del sistema son la variable manipulada, la variable controlada, las señales del transmisor, las perturbaciones, como todas esas variables que nosotros no ingresamos dentro del sistema, son variables que no las tenemos en cuenta, pero que sabemos muy bien nos están perturbando, nos están desviando la variable controlada. Las posiciones de la válvula de control, el flujo a través de la válvula de control, como los actuadores, entonces también se tienen en cuenta, y pues cualquier otra variable o señal intermedia. Por lo tanto, es muy importante darse cuenta que la transformada de Laplace se aplica a las variables y señales y no a los procesos o instrumentos. Las propiedades de la transformada de Laplace, entonces vamos a tener dos propiedades, la linealidad y la homogeneidad. Son útiles las transformadas de Laplace porque permiten obtener de la transformada de algunas funciones a partir de lo más simple. La transformada de Laplace tiene entonces sirve para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales, pero que sean lineales con una gran facilidad. Linealidad que queda demostrada mediante todo ese tipo de teoremas y argumentos matemáticos consabidos. Aquí cabe la pena recordar que no estamos para detenernos nosotros a explicar o a dar una clase ni de ecuaciones diferenciales y mucho menos de transformada de Laplace. Nos interesa son esos conceptos que estamos viendo para poder aplicarlos y apropiarnos de ellos. De la transformada de Laplace nosotros tenemos un compendio de aplicaciones que podemos bien estarlos sacando, como es en este caso, donde nosotros tenemos ahí la transformada de Laplace de una variable independiente, de un polinomio, de un euleriano, de funciones trigonométricas, funciones complejas también. Bueno, pero la transformada de Laplace nos sirve a nosotros para poder llegar al punto de expresar cómo están relacionándose las variables de salida con respecto a las variables de entrada a través de la función de transferencia. La función de transferencia no es más que esa relación, ese racional de la transformada de la variable de salida con respecto a la transformada de la variable de entrada, y esa es una ecuación que es representativa de la función de transferencia. En debemos recordar que el orden del denominador debe ser siempre igual o mayor que el orden del numerador.
Las funciones de transferencia entonces definen completamente las características del estado estacionario y dinámico de un sistema. Describe la respuesta total de un sistema mediante una ecuación diferencial. Determina si el sistema es estable o inestable, o si su respuesta a una entrada es no oscilatoria u oscilatoria, si es función escalón o no es escalón. Se dice que el sistema o proceso es estable cuando su salida se mantiene limitada, es decir, finita para una entrada limitada. Para los sistemas estables, entonces, la relación de estado estacionario entre el cambio de la variable de entrada y el cambio de la variable de salida se obtiene mediante el límite cuando x tiende a 0 de la función de transferencia g de s. En las funciones de transferencia, los sistemas físicos reales, de los sistemas físicos reales, el orden del numerador nunca es más alto que el del denominador, algo que ya habíamos dicho anteriormente, que relaciona las transformadas de las variables de entrada con las de salida. Que la función de transferencia no es más que esa proporcionalidad de cambio, de conversión de la información de la variable de entrada con respecto o para convertirse en esa información de la variable de salida. Es decir, cómo al cambiar nosotros, a manipular nosotros una variable de entrada de un proceso, logramos nosotros un cambio en una variable que deseamos controlar a la salida. Entonces todo este sistema nosotros lo que hacemos es que lo llevamos a un diagrama de bloques, y esta herramienta nos entrega a nosotros el álgebra. James Watt decidió utilizarlo por primera vez para representar esa máquina de vapor a finales del siglo XVIII, representar su ciclo de vapor. Estos diagramas de bloques constan de 4 elementos básicos, que son, por un lado, flecha, puntos de sumatoria, puntos de bifurcación y los bloques. Visto de la manera esquemática, estos 4 elementos de los cuales acabamos de hablar: bloque por un lado, las flechas que nos están simbolizando a nosotros la información que se está transmitiendo u obteniendo de cada una de las variables, los puntos de sumatoria, punto de derivación. Esos componentes, ¿qué nos dicen? Las flechas indican en general el flujo de información, representan las variables del proceso o las señales. Cada punta indica la dirección del flujo de información. En los puntos de sumatoria, aquí lo que se está representando es una suma algebraica de las flechas que entran y salen, que entran para formar otra información u otra corriente de información. El punto de bifurcación es la posición sobre una flecha de la cual la información sale y va de manera concurrente a otros puntos de sumatoria o de bloques. Aquí es importante hacer la aclaratoria que esa información en los puntos de bifurcación tiene la misma información, es decir, viene una corriente con información, y cuando nosotros la bifurcamos en 2, 3 corrientes, cada una de ellas tiene la misma información, tiene el mismo valor. Entonces es algo importante a tener en cuenta. Mientras que los bloques nos representan a nosotros la operación matemática en forma de función de transferencia, que se realiza sobre la señal de entrada para que se produzca la señal de salida. Entonces, en este caso, la modulación es la proporcionalidad que se está teniendo de cambio de la variable o de afectación de las variables. Con los bloques nosotros podemos hacer algo. Debemos tener en cuenta que una planta no se representa por una sola operación unitaria. De hecho, para una operación unitaria nosotros podemos estar teniendo varios bloques, varios sistemas de bloques, porque podemos estar controlando varias variables. Entonces,
vamos a tener que estar realizando operaciones algebraicas con esos bloques. Las primeras operaciones algebraicas tienen que ver con cuando nosotros tenemos una serie de bloques que están en serie. Debemos ser capaces de estar reconociendo que una corriente de salida de un bloque no es más que el producto de la función de transferencia del bloque por la corriente de información de entrada. Es decir, que esa información entonces se transforma en una información de salida. Pero esa información de salida alimenta otro bloque, es decir, está siendo afectada por otra función de transferencia, por lo que pues, se produce otra información. Y esa otra información está siendo modulada por otra función de transferencia. De manera que cuando nosotros tenemos bloques en series, lo único que tenemos que hacer es multiplicar cada uno de los bloques para obtener una relación global del proceso del sistema cuando esto se está dando. En caso que los bloques sean en paralelo, lo que nosotros hacemos es que sumamos los bloques y esto se obtiene por un proceso de factor común de las corrientes. Tenemos transposición de sumadores, es decir, podemos ser capaces nosotros de correr los puntos de sumatoria o correr el bloque antes o después de un punto de sumatoria. Ese es el caso que vemos al inicio aquí y cómo se convierte en otra cosa acá que es cuando dos corrientes se están sumando y después son multiplicadas por un bloque, es igual que si ese bloque estuviera multiplicando a cada uno de los sumandos, es decir, de las corrientes originales, y después estas se sumaran. De igual manera sucede cuando se está derivando. Si hay un bloque que está afectando una corriente antes que ésta se bifurque, pues es igual a que se bifurquen y después el bloque multiplique a cada una de las corrientes de salida. Un caso muy importante a tener en cuenta es cuando nosotros estamos frente a un sistema de recirculación. En este caso debemos reconocer nosotros que al tener una corriente de entrada XDS y obtener una corriente YDS, pero se está dando un ciclo aquí de recirculación, el bloque resultante que simplifica esto no es más que un racional, y ese racional tendrá de numerador la multiplicación de los bloques de la línea interna del ciclo, y de denominador tendrá 1 menos, se multiplica por el signo de la corriente que recircula, como en este caso es menos por menos es más, como vemos aquí. Si estuviera positivo pues quedará negativo, por el producto de todos los bloques que estén conformando el ciclo recirculado. Para nuestro caso será GDS sobre 1 más GDS por HDS. Y aquí pues les estoy presentando un sistema, unas reglas, las reglas de resumen. Bien, miren, todo esto nos lleva a nosotros a lo siguiente, a que cuando tenemos una entrada y una salida para un sistema, como en este caso que esto corresponde a un sistema de un tanque de agitación donde tiene una sola entrada, una sola salida, y se está controlando la temperatura de salida del tanque. Esto nosotros lo podemos representar por una función o ecuación diferencial que al aplicar la transformada de Laplace para solucionar esa ecuación diferencial nos queda a nosotros este sistema. Y ese sistema lo podemos estar representando nosotros por un sistema de bloques, de álgebra de bloques. Entonces de eso es lo que se trata, que como en esta ecuación que tenemos TDS es igual
a un factor que multiplica una temperatura T sub I de S, a otro factor que multiplica la temperatura T de S. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es que la temperatura de salida no es más, depende de la temperatura de entrada y de la temperatura ambiental. Entonces, como depende de estas dos variables, serán dos bloques y dos entradas que estamos teniendo, las cuales se suman. Y esa es la representación, que la podemos hacer de las dos maneras aplicando la ley del bloque o la regla de los bloques que acabamos de ver. Pero ¿cómo hacemos para nosotros hacer una reducción de bloques? Bueno, vamos a tomar este ejemplo. Un diagrama de bloques que tiene una entrada R y una salida C, y que está afectado internamente por los bloques G1, que son funciones de transferencia, G1, G2, G3, y por unas funciones amortiguadoras, funciones de transferencias H1, H2, y la otra es una moduladora unitaria. Entonces, si vemos, hay tres ciclos de recirculación, pero hay uno que abarca a los otros dos, y esos dos más pequeños se están superponiendo el uno con el otro. Para poderle dar solución mediante la álgebra de bloques, lo que pretendemos nosotros es romper ese traslapamiento, esa superposición que se está dando ahí. Y esto lo podemos hacer de varias maneras. Uno, que cojamos el punto de sumatoria que está entre el bloque G1 y G2 y lo traslademos antes del bloque G1, de hecho antes del punto de sumatoria que viene del bloque H1, o coger el punto de bifurcación que sale de G3 y que entra a H2 y llevarlo al punto de salida del bloque G2, para que entonces quede ese bloque de recirculación que tiene H2 dentro del de H1, o hacer el de H1 dentro del de H2. Bueno, para solución hemos escogido dejar el bloque de H1 dentro del de H2, y esto lo hacemos rodando entonces el punto de sumatoria que está antes de G2 y lo trasladamos antes de G1, es más, antes del punto de sumatoria que está de G1. Pero al hacer esto, vemos nosotros que esta corriente que está entrando a ese punto de sumatoria, cuando entra, posteriormente se multiplicará por el punto G2, pero no está siendo afectado por el G1. Pero en el momento en que nosotros lo desplazamos antes del punto G1, resulta que va a quedar después afectado por el punto G1. Entonces, como va a quedar multiplicándose por el punto G1, nosotros dividimos H2 por G1, de manera que cuando se multiplique este bloque por G1, no se afecta y nos devuelve a nosotros la expresión H2 solamente. Es decir, H2 entre G1 por G1 nos da H2, que es el bloque original. De esa manera hemos resuelto. Está el bloque H1 dentro del de H2 y el de H2 dentro del bloque unitario que está aquí. Ahora lo que vamos a proceder es a reducir los bloques. ¿Qué tenemos? Un bloque de recirculación donde la línea interna es G1 por G2. Entonces lo podemos reemplazar primero por un solo bloque, que sería numerador G1 por G2 y denominador 1 menos por más menos G1, G2, H1. Eso es lo que vamos a tener acá, que vamos a coger este bloque de recirculación y nos queda, miren, G1, G2, 1 menos G1, G2, H1, y eso multiplicará el bloque G3. Ahora lo que nos queda a nosotros es un bloque de recirculación donde tenemos ese bloque resultante por G3 y se recircula H2 entre G1. Hacemos lo mismo, podemos reemplazar esta expresión por un solo bloque, cuyo numerador será G1, G2 sobre 1 menos G1, G2, H1, que multiplica G3, todo eso, entre 1 menos, por menos da más, por menos da más, y sobre da más
el bloque G1, G2, 1 sobre 1 menos G1, G2, H1 por G3 por H2 sobre G1. Y eso nos devuelve a nosotros esta expresión, un solo bloque. Esta expresión que tenemos aquí nosotros la podemos convertir también en un solo bloque porque vemos que hay una corriente recirculándose. Esa corriente que se está recirculando, entonces le aplicamos también lo mismo. Numerador, este bloque sobre 1 menos, por menos da más, ese bloque por 1. Bueno, esto nos lleva a nosotros a que podemos el sistema original que teníamos llevarlo a un solo bloque. Y esa es la manera nosotros de hacer reducción de bloques bastante sencillo. Jóvenes, de eso es lo que se trata, de hacer bastantes prácticas. En el texto guía de Ogata vamos a encontrar nosotros bastantes ejemplos, ejercicios y problemas resueltos y problemas propuestos. Entonces, jóvenes, espero que estén disfrutando y hayan entendido este tema, que es bastante sencillo y es muy fácil de trabajar. Tenemos un ejemplo del cual nosotros podríamos estar resolviendo. ¿Cómo resolvemos esto? Si nos damos cuenta, hay dos corrientes de entrada, X1 y X2, que está produciendo todo eso la corriente YDS. Ahora, pero desde X1 hasta YDS, ¿qué sucede? Que en primer lugar se bifurca X1, se multiplica por los bloques G1 y G2, se suman algebraicamente y eso produce Y1. Esa Y1 queda modulada por la función de transferencia G3, convirtiéndose en Y3, y esta se suma con el producto de X2, que se bifurca y se multiplica por G4 y se suma para producir Y2, y esas dos sumadas Y3 y Y2 nos produce YDS como la corriente con la información de salida. ¿Qué sucede acá? Que vamos a tener de X1 dos bloques en paralelo, y dos bloques que están en paralelo se suman. Por lo tanto, Y1 no es más que más X1 por G1 más menos X1 por G2. G3, entonces, Y1 entra a G3 y se convierte en Y3. Entonces, Y3 será Y1 por G3, pero como Y1 no es más que X1 al ser factor común, G1 más menos G2, entonces eso es lo que vamos a tener aquí, que Y3 es igual a X1 que multiplica G1 menos G2, mientras que en el caso de Y2 se bifurca, van en paralelo, este G4, este es 1, entonces será Y2 es igual a X2 que multiplica G4 menos 1. Estos dos se suman algebraicamente y se convierten entonces en YDS. Perdón. ¿Qué sucede? Que la función de transferencia global del sistema que vamos a tener, como son dos corrientes, cuando nosotros tengamos ese sistema con varias corrientes, miramos en la correspondencia de la variable de salida con respecto a cada una de las variables de entrada por separado. O sea que vamos a tener la relación YDS con respecto a X1ds y YDS con respecto a X2ds. Y eso nos produce esto. Pero cuando la estemos comparando con X1, hacemos X2 0, X3 0, X4 0. Todas las otras variables de entrada serán 0. Con respecto a X2, ok, ya hacemos en nuestro caso X1 0. Jóvenes, espero ahora sí que tengamos éxitos.